Sí, de hecho ya hemos visto muchas personalidades, principalmente del ámbito político, cómo se han pronunciado a favor, ¿verdad?, de la figura que representó don Antonio Lacayo durante la década de los 90 en esa transición política de nuestro país, pero también en el ámbito empresarial, AmCham, COSEP también han hecho sus muestras de condolencia ante este hecho. Y qué mejor forma de analizar un poco acerca del legado que nos ha heredado el ingeniero Antonio Lacayo que con don Carlos Reinaldo Lacayo, quien es presidente de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial Unirse y también es primo del ahora fallecido. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Es muy triste tener que dirigirme a la nación pues, con este tema, este gran golpe que ha significado no solamente definitivamente para Cristiana, para Antonio Ignacio y Cristiana hija, para mi tía y para toda la familia y para todo Nicaragua. Antonio, en la generación nuestra, aquellos que tenemos más de 65 años, fue yo creo que el mayor ejemplo de amor y dedicación a Nicaragua y las grandes ventajas de lo que él hizo en el gobierno de la mano con nuestra querida doña Violeta, tanto en la paz como en la parte económica. Son los años que hemos gozado en Nicaragua y que todos los presidentes que le siguieron a doña Violeta mantuvieron y han mantenido la fortaleza del sistema de libre empresa y manejar la macroeconomía de la mejor manera, que no se refleje en inflaciones descontroladas, que es el mayor costo e impuesto que los nicaragüenses podríamos pagar. Yo diría que esos dos elementos describen muy bien todo el sacrificio que le dedicó Antonio a Nicaragua, muy de la mano de doña Violeta y por supuesto Cristiana, que siempre ha estado a la par de él y que Antonio, su ejemplo, va a ser una gran guía para todos. Bueno, usted nos mencionaba antes de iniciar esta entrevista un punto que muchas veces es poco conocido en la historia de don Antonio Lacayo. Ustedes fundaron una organización llamada Cordenic alrededor de 1987, cuando Nicaragua todavía estaba sumida en una guerra, en la debacle económica, la inflación súper altísima, una millonaria deuda externa. ¿De qué se trató ese esfuerzo que coordinó y que formó parte también don Antonio Lacayo? ¿De qué se trataba Cordenic? Cordenic era un centro de estudio, de análisis, en una sociedad difícil como la de Nicaragua, donde bajo el liderazgo del ingeniero Enrique Dreyfus nos invitó a un grupo de empresarios de diferentes tendencias a poder analizar los diferentes problemas que Nicaragua tenía. Antonio fue uno de ellos, Francisco Mayorga, Francisco Rosales, el ingeniero Dreyfus, pues, por supuesto, y estuvo también don Felipe Mántica, estuvo don Ernesto Cruz, y un grupo bien pequeño que nos reuníamos y ese grupo pues ayudó mucho a que Nicaragua saliera y lograra todo el proceso y Antonio, con esa inteligencia y detallista que él era como ingeniero, ayudó muchísimo y tuvimos grandes reuniones y ayudó, y ya después lo vimos trabajando y tratando de, en una Nicaragua de guerra, de juntar a los no armados con los armados. Un proceso muy difícil y que gracias a él y a doña Violeta estamos donde estamos y que los otros presidentes siguieron ese camino, que hoy Nicaragua se puede decir que es socia ya del mundo en inversiones y comercio. Ahora, muchas personas lo llamaron y lo llaman hasta la vez como el hombre fuerte detrás de doña Violeta. ¿Qué hubiese pasado con un gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro sin un Antonio Lacayo detrás? Es que no lo hubiera visto yo. Yo creo que Antonio y doña Violeta se complementaban y Cristiana también jugaron un papel y escogieron un equipo de gente
extraordinaria que llevó a Nicaragua pues a volver de una época muy difícil y ahora pues ya han pasado. Antonio, yo somos primos, nosotros con la familia Lacayo Fiallo siempre nos hemos visto muy cerca, con todos mis primos. Antonio estudiamos juntos, él iba adelante que yo, estudiamos juntos en el Colegio Centroamérica, siempre se destacó como una de las personas más inteligentes de la época. Estudió posteriormente, entiendo, en Georgia Tech y en MIT, su maestría, después vino a Nicaragua, vino la revolución y ya en el 90 ocupó un puesto que no era fácil, era muy difícil. Hay que pensar la cantidad de armas que habían en Nicaragua, la manera tan tropical que somos los nicaragüenses, que nos calentamos con facilidad, y eso se terminó. Y la parte económica, la inflación, y todos los gobiernos han mantenido la seriedad de la macroeconomía y gozar de la libertad cambiaria en Nicaragua, como se ha logrado desde el tiempo de doña Violeta, es una maravilla, pues, porque poder recuperar tu inversión y poderla sacar o volverla a meter, pero que sea decisión de las personas y no tener inflaciones. Eso yo creo que es el gran legado. Ahora, la parte humana de Antonio, me contaba alguien hoy que había estado preso y que Antonio y Cristiana lo llegaron a ver el 24 de diciembre a las 6 de la tarde y que estuvieron 3 horas. Es un ejemplo eso, definitivamente, en una fecha. Y después Antonio jugó un papel fundamental en unirse. Claro, ese es el punto al que quería caer, ¿verdad? Porque aparte de ser ejemplar en el ámbito político, también en temas de responsabilidad social empresarial vino a marcar la pauta en el año 2005 que se funda oficialmente esta organización que promueve la RCE. Ahí estaba don Antonio Lacayo e incluso tenía un cargo oficialmente en esta organización todavía el día martes. Sí, bueno, sigue siendo, ¿verdad?, vicepresidente de la organización. Trabajábamos muchas horas y Antonio siempre contribuyó. Posteriormente él pasó a ocupar el cargo en el grupo PELA, que es otro grupo importante de Nicaragua en el tema de responsabilidad social, pues son un grupo líder en ese sentido, y ocupó en el Centro Empresarial PELA la posición hasta que hace un año se pasó a trabajar con esta organización, que él estaba súper motivado. Yo lo acabo de ver el jueves pasado en una cena que hubo de ANCHAN para los dueños del BAC y pudimos platicar muy rápido, pero la vida es rápida, la vida, uno cree que el tiempo pasa y en realidad el que pasa es uno. Y Antonio va a ser siempre recordado con esa calidad humana, como hombre solución y con una visión clara y agenda del país, y que siempre tomó decisiones humanas e inteligentes sin estar pensando en beneficio personal. Y creo que ese es no solamente el gran legado. Cristiana, su señora, una gran esposa, una gran madre. Estamos muy tristes acompañándolo, y por supuesto a mis 2 sobrinos que son muy profesionales y que Antonio siempre con Cristiana le dieron a ellos 2 una gran educación y son un ejemplo, claro, del reflejo que Antonio nos está dejando. Excelente, muchísimas gracias don Carlos Reinaldo Lacayo, presidente de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, por habernos acompañado y compartir un poco acerca de este legado que nos deja en el ámbito nacional, desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial. Este personaje tan influyente en nuestro país como lo fue Antonio Lacayo, que muchas veces quedó relegado al segundo plano por la figura arrolladora y lo que representó doña Violeta, pero él era el que estaba detrás, él era el que muchas veces negociaba en esos momentos críticos, y que hasta el día de hoy se le está reconociendo todo ese trabajo que ha venido haciendo. No, definitivamente, Antonio, te lo agradezco. Antonio hizo un trabajo extraordinario. Hay que escribir, no un libro,
o no unos pocos capítulos, muchos capítulos y libros de él. La historia desde hace tiempo le había marcado lo mucho que él quiso a Nicaragua, y ese es el ejemplo que vamos a seguir. Les agradezco a ustedes que nos den la oportunidad. Yo normalmente hubiera, pues muy triste esto, claro, y me duele muchísimo, pero hablar de Antonio no es fácil porque es tan grande lo que él nos deja, que requeriría mucho más tiempo, y me gustaría en otra ocasión hacerlo con mucho más calma. Así es, muchísimas gracias, don Carlos Reinaldo. Ahora vamos a continuar con más en esta edición de NotiVoz.